Perfecto, buenos días y bienvenido. Aprovechando que estamos en un enlace internacional con el experto y consultor político en temas de marketing y campañas electorales, preguntando un tema relacionado a Alianza para el Progreso, y es que las cifras que acaba de dar Miguel Ángel Risco de la encuesta de Datum, que las cifras de rechazo con respecto al candidato de Alianza para el Progreso, el señor César Acuña, ha disminuido, lo que significa positivamente un buen adelanto en el tema este del posicionamiento. Y la pregunta justo iba, y quisiera que compartir con usted primero la respuesta del doctor Pablo Rojas con respecto a qué significa eso y qué es lo que significaría un trampolín, un subir, aunque sabemos que usted, general, no es muy, digamos, aficionado a las encuestas, pero creo que sí son referenciales en estos tiempos. Adelante con Buenos Aires, adelante con el doctor Rojas. Adelante, Pablo. Néstor, gusto en general. Comentamos, recordar que las encuestas son un instrumento de trabajo, de medición, una fotografía del pasado, refleja, por supuesto, una tendencia, ¿no? No significa que sea lo que va a ocurrir a futuro, modifica constantemente. Si todos los días tuviéramos una encuesta, lo que tendríamos sería una evaluación permanente, cosa que, por supuesto, es difícil de hacer. Los datos que tenemos ahora, auspicioso, por dos razones. La primera, y permítanme hacer la referencia con respecto a lo que ocurre con la candidata Mendoza. Es cierto que es importante. Ahora bien, yo creo que en el caso de Acuña es todavía más importante, y lo digo porque realmente el nivel de exposición desde el punto de vista mediático ha sido menor el de Acuña que el de Mendoza. Considero que ahora Acuña ha sido invitado a debates, no ha figurado por lo menos entre los candidatos. Entonces, una reducción respecto de lo que vendría a ser una intención negativa de voto es mucho más importante para Acuña que para Mendoza. Dicho esto, el gran desafío respecto de imagen negativa, un desafío muy importante, cómo traducir, ¿sí?, esa no negativa por este candidato a intención de voto, ¿sí? Es muy que un porcentaje, ¿sí?, posiblemente no sea conquistable, pero es interesante que del 4% es altamente probable que un 3% potencialmente podría ser dado como votante circunstancial. Así que la noticia, entiendo, debe estar siendo festejada por el gabinete de campaña, pero por supuesto también aceptando el desafío de convertir esta buena en intencionalidad de voto, algo que no es sencillo de hacer. Correcto. ¿Algún comentario general? Tenemos un poco de problemas de audio, pero creo que se ha entendido el mensaje. Adelante, candidato. Sí, he escuchado mensajes. Mi saludo por compartir con nosotros su apreciación. Lo que hay que ver es lo siguiente. Primero, que estas encuestas son... segundo, hemos visto nosotros el debate el día domingo y ninguna propuesta responde al escenario que estamos viendo nosotros. Y la ventaja que tiene el ingeniero Acuña es que no está presente en los debates en televisión, pero está presente en todos los distritos. Y hay dos propuestas que son importantes que obedecen al escenario de ninguno de los otros candidatos. En la parte, ¿cómo superas tú la crisis económica de la familia? Entonces hay dos propuestas muy interesantes, muy reales y muy necesarias. Como las presenta él, las califican. Presentaron el programa Reactiva, una millonada y era para las empresas grandes. Todo el mundo decía, sí, plata. Pero ahora que él presenta para aquellas familias que no han recibido ni un bono, para aquellas que tienen un negocio, o un restaurante, o un colegio chico, un privado chico,
que no han recibido bonos, tienen ingresos porque dan cuenta a la SUNAT. A eso están orientados este salvataje que va a permitir lo siguiente: salvar el familiar, generar más despojos, asegurar la cadena de pagos, generar demanda. Gusta a algunos, pero son propuestas, ¿saben qué? Por eso se señala el crecimiento y por eso se señala la bajada, como bien señalas, del antivoto, porque son propuestas reales y necesarias. Entonces, ¿qué cosa es lo que ha habido acá? Acá ha habido una campaña negativa de un inicio en el sentido de que el cambio de presidente, la vacancia por incapacidad moral permanente de Vizcarra, que hoy día está recontra bien justificada, se le han asignado al ingeniero AP. Es que en la encuesta que sacan intención de voto para el Congreso, los primeros que tienen mayor intención son los de Acción. Sin embargo, Merino yo sabía que era de Acción Popular. De repente le falta una P y de repente APP. Entonces, le asignan la culpa y hablan de Estado a APP. Y esa es una campaña permanente, una campaña negativa permanente y los jóvenes que no conocen todavía ese ritmo político. Pero yo creo que aquí la situación está peleable. Lo que tenemos nosotros es un gestor con experiencia que sabe trabajar en equipo y que, a diferencia de los otros, tiene un equipo con experiencia que no se va a asustar cuando el 28 de julio asume el gobierno. Nosotros, hay algunos que no han organizado ni una pollada en su barrio, no han administrado ni siquiera una bodega. ¿Cómo vas a administrar y gestionar un país que está en crisis? Esa es la diferencia. Pero bueno, hay estas 3 semanas que se en el debate que va a organizar el Jurado Nacional de los candidatos a la presidencia, se presenten y los que votan, que son los que tienen la voz, determinen 5 años de incertidumbre, o si quieren 5 años donde se va a hacer un desafío que es recuperar la parte sanitaria, recuperar la parte económica, la parte educativa que no hemos visto en todo este año, y una parte emocional que es importante, que influye cuando tú tienes problemas económicos y has tenido pérdida de familia. Creo que esas estrategias que las tenemos nosotros muy puntuales es lo que hace la diferencia. Habrá que divulgarlas de mejor forma, habrá que tener la oportunidad de decirlo. Así es, Pablo. Sí, el comentario, Pablo, porque creo que es el momento del trampolín, ¿no? Yo utilizaba esa figura del trampolín y creo que es el momento adecuado para el caso de Alianza para el Progreso, Pablo, ¿no? Adelante, Buenos Aires. Sí, efectivamente, como bien dice Roberto, una de las cuestiones que caracterizan a la Alianza para el Progreso, específicamente al candidato Acuña, es que tiene un lenguaje un poco más concreto, aunque, y como bien dice también, habla un poco más ubicado en el escenario que alguno de los candidatos, ¿no? Hay algún otro candidato que por ahí ha acertado, entiendo, con cierta sintonía temática. No obstante, y de repente, justamente hoy analizábamos con el equipo que estamos haciendo el seguimiento de la campaña en Perú, el reportaje que le hacen en los días en un diario importante de Perú, y veíamos el video también, y de repente encontramos sí que específicamente lo que Roberto recién anunciaba parecía un poco como complicado. Creo que es el momento, dadas las posibilidades y digo las fortalezas, ¿no? Y las oportunidades que se presenta en el escenario, creo que tiene ahí el equipo de campaña que trabaja muy fuertemente del mensaje para que canalice, o mejor dicho, sea mucho más, sobre todo en un contexto de desinterés. Ya el primer paso está dado, digo, esta caída de la intencionalidad negativa del voto con respecto a Acuña, una gran oportunidad. Creo sí que habrá que afinar fuertemente el lápiz en lo que tiene que ver con, porque como bien dice el general, lo que se ve es que está en sintonía temática
respecto de la situación. O sea que creo que hay oportunidad ahí, considerando además que recién está tomando temperatura el escenario, así que está totalmente abierta la posibilidad de crecimiento del candidato Acuña. Pablo, una consulta muy puntual antes de darle pase también a Miguel Ángel. ¿El tiempo es suficiente, en el caso de Alianza para el Progreso, es suficiente de aquí al 11 de abril como para hacer algunos ajustes considerando esta encuesta, algunos ajustes en el tema de campaña? Sí, creo que sí. Primero, porque también tiene una empresa que tiene un posicionamiento marcado. Es decir, la intencionalidad de voto, Acuña es un desconocido en el escenario político y tampoco lo es desde el punto de vista de lo que tiene que ver con actividades. Por lo tanto, el tiempo es suficiente. Por supuesto que a todos los que trabajamos en campañas, el tiempo nos parece poco para la cantidad de cosas que quisiera llevar a cabo. No creo que en esta oportunidad sí hay mucha posibilidad de hacerlo y el tiempo es suficiente para que ustedes que hubiera que hacer, creo que ampliar las posibilidades, ¿no? Y sobre todo minimizar. Pero me gustaría algo es que va a empezar a ocurrir, es que esto que decía el general, va a aumentar esta idea de la campaña sucia, parecía empezar a incrementarse también en muchos aspectos, tanto sea evidente como sutil, digamos, ¿no? Empiece a aparecer o no en medios también sucia. Va a haber que afinar el lápiz y tener en cuenta la necesidad de minimizar errores, ¿sí? Que son que campaña sucia lo único que hacen es consolidar dudas, y ahí es donde salen potenciales electores. Perfecto. Miguel Ángel. Bien, ¿qué es lo que tiene que hacer entonces cada uno de los diferentes candidatos a la presidencia de la República y particularmente en el caso de César Acuña, ya que está con nosotros el general Roberto Quiabra? Y acá, por supuesto, los son grandes. En el caso de Lima, en donde recién está haciendo campaña hace 2 años, me imagino que tiene que trabajar mucho más en Lima Este, también en San Juan del Urigancho y, por supuesto, en el Cono Norte. Porque aquí en Lima solamente tiene, de acuerdo a la encuesta de Datum, 2%. Si le asignamos para este ejercicio la validez total de la encuesta, entonces ese 2% evidentemente es tremendamente bajo para un candidato presidencial, porque dicho sea de paso también va a tener un efecto en la lista congresal. Pero además en el norte, donde tiene 7%, empatando con Rafael López Aliaga y con Verónica Mendoza, ahí tiene el potencial también de sus autoridades locales. Creo que tiene más de 200 alcaldes y 4 gobernadores regionales. Entonces, general Quiabra, usted que es parte también del staff del equipo de campaña, ¿qué cosas lo que van a hacer tanto en Lima como en provincias? Efectivamente, como dice Pablo también, no es el momento de cometer ningún error. La guerra sucia está, a él le han dirigido la batería, él cada cosa que dice todo es negativo, esa es una realidad. En Lima no tiene mucho apoyo coqueteando, ahí hemos crecido en cuanto a la intención de voto para el Congreso, que no te den por en canales de nivel nacional y de sintonía también influye, porque forma parte de la campaña política y en eso estamos nosotros. Aquí lo que aspiramos nosotros es que hay todavía una gran cantidad de peruanos que no ha definido su voto en el Perú. Hay otros en la fila. Y hay las elecciones una influencia de la así como juegan a lo negativo, también aprecian lo positivo y creo que no dejan de engañar. Yo señalo que los jóvenes tienen la oportunidad hoy en día de escuchar lo que te dicen de un lado o de otro. Cada uno debe tener una opinión personal, cada uno debe saber de qué podemos.
y queremos escuchar. Vamos a solucionar todos los problemas, a lo que el cambio constitucional va a convertir a los pobres en ricos, en vez de darse cuenta que va a generar una incertidumbre en el Perú durante años, y en el derecho a votar. No nos quejemos. Después vamos a esto no nos representa. La justicia nacional es una situación que nos va a acompañar este año y por lo menos todo el próximo año. Necesitamos una persona que tenga experiencia, que sepa trabajar, que tenga el equipo. Si comparamos con los otros candidatos, una gran diferencia. Hay una gran diferencia. Hay muchos candidatos que son yoístas, que tocan COVID y se quedan sin equipo. Hay unos que recién van a formar sus equipos de gobierno en julio, tarde como siempre. Entonces, eso es lo que ofrecemos nosotros. Para nosotros es un desafío, es un reto. Los que me acompañan a mí, en particular, los que formamos parte de los que con experiencia, que tiene mucha personalidad, que sabemos que tenemos que enfrentar un desafío. En esta situación de emergencia no puedes engañar. Quién sabe, una situación de normalidad, te puedes dar el tiempo de engañar y hablar de que vas a darle agua a todo, que luz a todo. Yo no entiendo cómo hay algunos izquierdas que quieren darle todo a la minería, se oponen a la agricultura, se oponen a todo. Entonces, que nos digan de dónde todo sale gratis, eso es lo más fácil que puede decir un candidato. El problema es que en emergencia es una gran mentira. Estamos en eso, no cometeremos errores, procuraremos nosotros difundir todas nuestras propuestas puntuales, porque la cuestión no es ganar votos mintiendo, porque paga las consecuencias. Yo siempre lo digo, salir elegido, más de uno de ustedes me va a entrevistar, me va a decir, voy a generar todo lo que usted decía y ahora ¿por qué no lo hace? Entonces, cuando aparecen las disculpas, yo creo que tenemos personalidad. Ese es el desafío que tenemos nosotros, ese es lo que representa la Vicuña. No estaría yo con él si yo no supiera que es una persona que sabe trabajar, estaría perdiendo. Y así lo hemos visto todo lo que participamos. Entonces, vamos, el reto de mostrar que lo que estamos poniendo son cosas reales, como en una situación tan delicada por la cual estamos sufriendo. General, producción me está pidiendo un favor. Le han enviado un nuevo link para que ingrese, porque el audio en algunos momentos ha tenido problemas. Para que ingrese, nosotros vamos a hacer un comentario para luego entrar a la reflexión de lo que usted acaba de señalar en los próximos 30 segundos. Es importante lo que ha señalado el general Pablo y Miguel Ángel, en el sentido de que hay una campaña también para algunos candidatos que, como el caso de Acuña, que tienen influencia, pero eso creo que es superable desde la experiencia nuestra como comunicadores, y queremos también tener el comentario del consultor en tema de marketing político y campañas electorales, Pablo. Eso es superable en la medida que todavía los tiempos están como para dar la vuelta, y creo que también ahí el uso de las redes sociales es sumamente importante en este escenario, no solamente por la campaña sucia, sino también por la misma situación de pandemia. Me dicen que producción, que ya la señal está muy bien, de audio y de video, así que hicimos un breve preámbulo general para hacer el comentario de que en este escenario para Alianza para el Progreso es muy importante la utilización de las redes sociales para esta campaña, esta guerra sucia que también es hay que tenerla en el escenario. Pero vamos al tema de optimismo, y era el comentario suyo para tener el comentario desde Buenos Aires con el consultor en marketing político. Adelante, Pablo. Bueno, una de las cuestiones interesantes en ese sentido, y entiendo que cuando él hablaba del tema de las encuestas y la complejidad que tiene, como ustedes saben, en una campaña las encuestas, hace quien las publica, etcétera, siempre hay una intencionalidad.
son una herramienta, en tanto y en cuanto podemos tener nuestras propias ediciones. En ese sentido, vamos a suponer la transparencia absoluta, insisto, no es lo que ocurre, sobre todo cuando se publican datos. Viendo los datos que Miguel, está claro que el trabajo fino que hay que realizar respecto de lo que bien decía el general Chambra León, tiene que ver con que potenciar mucho la presencia y el discurso radical que llamamos nosotros en aquellos sectores, para ir al caso que citaba Miguel, el ejemplo de los sectores de Lima, donde la tendencia de voto es baja todavía, y es altamente necesario o sea, tratando la misma materia sobre teniendo sus prioritarios Acuña, traducirlo a los situación particular de la zona la cual tiene una baja intención de voto. Digo esto ¿por qué? Porque uno puede, vamos a suponer, cualquier persona que esté fuera del político peruano podría decir, bueno, los objetivos van a ser luchar contra la pandemia, actuar la economía, mejorar el sistema de posiciones en las cuales, si nos quedamos en eso, no existe lo que se llama diferenciación necesaria, ¿no? Entonces, ¿cuál es el trabajo que hay que hacer cuando les decía yo de lápices? De repente empezar a tener, que me imagino que lo deben estar trabajando, sobre todo se nota esto en la diferencia que dice Miguel, donde hay presencia de alianza en gestión, porque conocen de primera mano las problemáticas, entonces el discurso es mucho más sencillo de realizarlo, el mensaje es mucho más directo. El elector lo que pretende es que le hable del problema que tiene, entonces hablar de reactivación de la economía en general está bien, lo que se requiere es, bueno, ¿cómo hacemos para la economía? Específicamente, para dar un ejemplo, en el Lima Sur, donde tal es el problema, y ahí plantear intervenciones. Ese es un poco el trabajo que queda. En segundo lugar, también contraponerse con el candidato que ocupa en ese sector geográfico, ¿sí? Marcando las distancias y diferencias. Y lo tercero, y esto es un poco mi comentario, Néstor, tomándome el atrevimiento, efectivamente coincidir con ustedes, que son expertos de comunicación, que la campaña puede saltarse, pero además debe evitarse. Siempre nosotros, desde la teoría política y el crecimiento democrático, y no hacer la lista de opciones, por lo tanto, tengamos en cuenta, eso lo pueden ver en el escenario político mundial, donde se fica la campaña electoral sucia. Lo que ocurre es que hay una caída de la intención de voto de todos los candidatos, es decir, no solamente de quien la inicia o quien la sufre, que cae, ¿sí?, la positiva del voto, y eso se traduce en abstinencia electoral, en presencia de mayor voto en blanco, que por supuesto muchas veces, ustedes saben, al bajar el voto positivo, el porcentaje, esto la gente a veces no lo tiene tan en claro, al bajar el porcentaje de positivo, el voto en blanco siempre termina beneficiando, ¿sí?, a quien lidera la intención de voto. Entonces hay que hacer una campaña muy fuerte en ese sentido. ¿Sí? Siempre es preferible que la gente elija por detrás de la propuesta antes que el voto en blanco, el voto en nulo, porque eso en definitiva beneficia a quienes lideran la intención de voto o a quienes tengan voto en el momento. Es decir, es algo así como un voto indirecto por quienes más votos cosechen desde el punto de vista positivo. El comentario que me atrevía a introducir también, porque es parte de, o debería ser parte de la campaña de comunicación de todas aquellas opciones que hoy por hoy no están encabezando los 5 primeros lugares de la campaña, ¿no? Digo esto porque los 5 primeros decían un achicamiento del número de votos positivos. Sí, de manera que la diferencia pues no es tal, ¿no? Miguel Ángel, ¿algún aporte al comentario desde Buenos Aires de Pablo? Sí, yo creo que ahora lo que tiene que hacer, justamente siguiendo con las referencias a la Alianza para el Progreso y el César Acuña, que tiene que estar justamente al
más con las necesidades de todos los diferentes sectores poblados de aquí, ¿no? De todo lo que es, por ejemplo, las necesidades básicas, ¿no? Potable, saneamiento, empleo, reactivación de las micro y pequeñas empresas, la oferta especialmente para los jóvenes, por grupo de entre 25 y 35 años, ellos prácticamente invisibilizados en esta campaña, pero son los jóvenes que ya están alejados, ya se han casado casa quiere y no hay, por ejemplo, vivienda popular para ellos. Entonces, en general, si bien es cierto, hay propuestas bien estructuradas en el plan de gobierno de Alianza para el Progreso, el tema es cómo lo tienen que comunicar en esta. Si bien ya el candidato Acuña viene manifestando a las propuestas como por echando como y el bono COVID o la compra de deuda. Otras cosas tienen que hacer o han previsto para justamente golpear en estas 3 semanas que quedan de campaña. Sí, yo creo que el ingeniero Acuña está haciendo dentro de todas las áreas, toda la campaña que está posible, porque todo esa camarra, por ejemplo, poder los textiles ganar a las salvaguardas de este no. O sea, él es directamente viendo con la gente afectada por la de la pandemia y la situación amiga, ofreciendo soluciones estables y concretas, no verso. Pero eso vemos nosotros que no se está reflejando yo digo, yo la miro con ojo crítico, como dice Pablo, pero a Perú, Pablo, tenemos que confiar que todas las encuestas son imparciales, aunque todas tienen un tinte hasta una semana. Porque en la última semana todas las encuestas, ahora que sincerarse, porque si la semana que ya después está prohibido que salgan encuestas, si hacen una encuesta que no responde a la realidad de la elección, piden aunque algunas están cuestionadas. En mi caso, por ejemplo, para mí hacer campaña presencial, saben que lo mejor que puede hacer alguien para ganarse la confianza de los electores es que te escuchen, es escuchar las preguntas y contestar. Esa es una ventaja que hemos tenido en este proceso inédito y difícil para los que somos no estamos en la edad de poder arriesgar a otros ni arriesgar a los que se acercan a nosotros. Entonces, ese es un tema que tenemos acá. Entonces, hay 3 semanas y se conoce toda la intención de intensificar que favorezcan a la gente que está entrando en una fase que ve hay ilusión a su problema. No hay una, porque han quedado sin pensiones, se han quedado sin CTS, es decir, los ahorros familiares ya se terminaron. ¿Cómo esa gente va a enfrentar las deudas que hoy tienen? La noticia que hoy una gran cantidad, casi 1 millón de tarjetas de crédito que han sido anuladas por los bancos, que no pierden. Entonces, yo creo que la gente lo que está buscando es quién me ofrece una solución concreta a mi problema. A eso aspiramos nosotros, a generar confianza, generar optimismo y a decir, estos entran al gobierno, estos sí van a solucionar mi problema. Nosotros me la están pintando bonito, pero a la hora que llegue la verdad va a tener 50.000 culpas para decir que puede. Aspiramos a esa el optimismo. De peores situaciones hemos salido los peruanos. Es una más. Lo único que se requiere es este equipo que permita solucionar los problemas. Esa es la diferencia que nos hace a nosotros. Nosotros somos un equipo responsable. Así sería proponer muchas cosas que después generan una en emergencia. No podemos generar falsas expectativas. Optimismo sí. Como les digo, los peruanos hemos salido de situaciones mucho más difíciles que esta. Lo que necesitamos es un líder, un equipo que conduzca con responsabilidad 5 años en nuestro país. Eso es lo que ofrecemos nosotros. Muy bien, entonces la fórmula es simple, creo, Pablo, ¿no? Y Miguel Ángel. Experiencia de gestión, digamos, casi nada de temas de corrupción y de investigación. Autoridades electas, elegidas y vigentes
en el caso de Alianza para el Progreso. Un plan de gobierno, como lo decía Miguel Ángel también, muy claro y muy puntual, y con soluciones inmediatas que acaba de señalar el general en los temas de reactivación y en los temas también que conocemos del enfrentar la pandemia. ¿Qué es lo que está faltando nada más entonces, Pablo, con la visión del consultor? Sí, una que puntualmente señalaba antes tiene que ver con, por ejemplo, el programa Chamba, que se llama así, ¿verdad? Disculpen si he fallado con el nombre, pero digo, el plan de trabajo, una de las cosas que yo haría puntualmente es potencialidad por región, ¿no? Esto que señalaba antes Miguel Ángel respecto de cómo viene la intencionalidad de voto en regiones. O sea, en el caso de Lima, por ejemplo, donde el lugar donde sea bajo, ¿sí? Lo que yo haría a través de la comunicación muy fuertemente que tiene esa área geográfica desde el punto de vista de trabajo, y de alguna manera cómo eso, ¿sí? Se consolida o de alguna manera se enlaza con el programa específico de generación de empleo y trabajo que está presentando Acuña. Obviamente, como les digo antes, es para que la gente reciba en cada distrito geográfico o incluso por colectivos, reciba una respuesta de acuerdo específicamente a la preocupación concreta. Digo, imagino, la gente no solamente está porque no tiene trabajo o no le ingresa dinero, que no tiene trabajo respecto de específicamente lo que venía haciendo. Entonces, la preocupación sobre el trabajo que tiene uno personal debe ser de alguna manera atendida de acuerdo a la realidad en la que convive. Entonces, por supuesto, presentar un plan de trabajo es positivo, digamos, y creo que el electorado lo recibe bien. Lo que ocurre es que cuando uno empieza a hablar de plan de trabajo desde el punto de vista realista, no se le da respuesta a inquietativas, y ahí es donde se genera un vacío y donde comienzan ciertos niveles de apego con el candidato. De repente, no sé, me imagino al candidato visitando una región de Lima, donde dice específicamente el programa de empleo y trabajo que estamos ofreciendo puntualmente para esto va a significar la recuperación de una zona de mercado o una zona de producción de tal mercadería que ha sido históricamente el fuerte, promocionándola y demás. Es decir, hablándole específicamente a la gente en el lugar en el que está. Eso, y además hay algo muy positivo que decía en el general Chambra León, que tiene que ver con que en la campaña electoral trabajar sobre expectativas, sobre esperanzas. Y esto tiene que ver, pero lo venimos señalando, la campaña es muy importante para consolidar después la gestión de gobierno, donde también hay que hacer una campaña de comunicación. Pero digo, en ese sentido es trabajar por expectativas, así que la gente sea, por eso hay que afinar el respecto al colectivo al que le estamos hablando. Si te vas sobre esperanza, es relativamente sencillo. El problema, cuando vos hablas de esperanza, de cuestiones no racionales, como bien dice el primero, que genera desconfianza. Dice, bueno, promete milagros que sabemos que sean poco probables de que se cumplan. Pero por otro lado, además, la persona que crea o entienda que esa esperanza la puede mirar, bien corre un altísimo, diría un 90% de riesgo de que no sea satisfecha. Cada uno construye las expectativas de la esperanza a su medida. Hay gente que no tiene trabajo, ¿sí? Y hay gente que no tiene casa. Bueno, el que no tiene trabajo, es posible que la esperanza como opcional termine en una expectativa de, bueno, voy a terminar gerenciando una empresa y ganar lo que gana un directivo. Y para quien no tiene trabajo, no tiene casa, la esperanza de posiblemente sea, bueno, entonces este gobierno mañana me regala una casa. Eso, exactamente, si uno termina ganando la elección y asume una gestión, un desapego tan grande y tan tremendo, termina cayendo el consenso, y es muy difícil gobernar un país en el que las elecciones tienen una distribución electoral en la cual muchísimas fuerzas terminan repartiéndose el caudal
electoral. Entonces digo, está muy bien trabajar sobre las expectativas y por eso digo, afinar el lápiz de la reivindicación de las expectativas, apuntándole a realidades y realidades muy puntuales, ya sea colectivos o de zonas geográficas. En el caso, creo que de Acuña tiene una oportunidad tremenda, ¿sí?, de poder trabajar sobre la potencialidad que tienen las regiones desde el punto de vista económico, que creo que es el tema donde más claro lo tiene, sobre todo porque, como dice el general, tiene la experiencia en gestión, ¿sí?, y eso es importante. Muy bien, excelente las reflexiones. Miguel Ángel, en la ronda final. Sí, yo lo que quería señalar es que, en efecto, creo que en todo haber movilizado más sus bases, su voto duro, también en el norte, ¿no?, donde tienen un caudal muy importante. Y ahora, por supuesto, los estamos viendo movilizarse en Lima Este, en el caso de Ate, Villa María del Triunfo, y creo que lo que tiene que hacer es estar más con la población, por supuesto, y como lo ha manifestado también Pablo, llevar propuestas más aterrizadas que creo que las que trabajamos. Y además, la opción aquí en Lima también de sus candidatos, en el caso del general Roberto Quiabra, va a ser muy importante, y me parece que a partir también van a tener una intervención sumamente importante, ¿no?, en el debate entre los postulantes al Congreso, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones. Así que, general Roberto Quiabra, creo que también usted tiene un compromiso de esta hora. Le deseo ahora en relación a este último comentario para que usted tenga la oportunidad también de plantear sus ideas. Le agradezco a Pablo los comentarios. Saben, todo ayuda, todo es una. Tenemos un desafío por delante. Estas semanas esperamos nosotros poder incrementar, porque hemos subido, porque ahora estamos en 3. Significa que la gente, conforme va escuchándonos a los candidatos por Lima, cuenta de la experiencia que tenemos. Y como señores, el norte, la gran fortaleza del ingeniero Acuña, el centro también, y esa es una fortaleza que se mantiene por la calidad del partido que se organiza en nuestro canal, y esperamos nosotros sumar. Creo que y en estas 3 semanas vamos a dar todo lo que podamos nosotros de las limitaciones sanitarias que existen, darle a conocer a nuestra propuesta.